Abra su Biblia conmigo, hermanos, allí en el libro de Isaías, en el capítulo 59. Isaías 59. El versículo 2. Isaías 59, el versículo 2. No sé si lo tenemos allí en la pantalla también. Y si no, lo leemos aquí de las Escrituras. ¿Ya lo tenemos todos ahí, hermano? Si usted ve que alguien no tiene Biblia, sea amable y dígale: quiero compartirte de la palabra del Señor. ¿Sí? Isaías 59, 2. Gracias, hermana. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos juntos, hermanos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hasta ahí, puede tomar su lugar. Brevemente, hermanos, quisiera retomar un poquito. El día miércoles estuvimos hablando sobre qué es el hombre. En estas fechas, mes de abril, se acostumbra mucho en la iglesia cristiana, hermanos, hablar, ¿verdad?, sobre el suceso, la grande obra que Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Y vimos que el hombre, hermano, es creación de Dios. Vimos que el hombre es el propósito divino de Dios y que tiene ciertas cosas, hermano, que el hombre debería de respetar, debería de hacer, pero a causa del pecado, el hombre, hermanos, siendo la corona de la creación, cayó de esa gracia. Al caer de esa gracia, hermanos, es lo que ahora nosotros experimentamos en este mundo. Usted va a ver a las familias destruidas. Usted va a ver a las personas metidas en algún vicio, en alguna adicción. El hombre o la mujer no sabe por qué está atado, está preso. Cree que nada más al haber nacido en este mundo, cree que ya el simple hecho de tener un trabajo ya realizó su vida. El simple hecho de casarse, cree que ya su vida está arreglada, pero no, se equivoca. El hombre tiene el soplo divino en su interior. Y por tener ese soplo divino en su interior, Dios le dio un propósito. El propósito era que le adoráramos a Dios como seres humanos. Para eso fuimos creados. Para eso específicamente fuimos creados. No fuimos creados para andar allá afuera gozando de la carne en el pecado. No fuimos, hermanos, solamente para conquistar las grandes montañas aquí en este mundo. No fuimos creados para eso. No fuimos creados para tener el mejor trabajo del mundo, ni tener la esposa más bonita o el esposo más apuesto. No fuimos creados para eso. Eso es parte de vivir en este mundo, pero fuimos creados para glorificar el nombre de Dios. Dígale a su vecino: glorifica a Dios con tu vida. Dígaselo con convicción. Y el hombre, hermanos, siendo la corona de la creación, veíamos el día miércoles cómo esa corona rodó, cómo esa corona cayó, cómo esa corona, hermanos, vino a una posición donde no debería de estar. Una posición en donde Dios no le puso. Porque Dios lo hizo recto al hombre. Dios lo hizo en una perfección que al momento no la podemos ver, esa perfección. No la podemos ver porque está distorsionada. Hasta que Cristo viene a la vida del hombre, el hombre es restaurado. La imagen y la semejanza de Dios es la que es restaurada. Pero mientras que eso no se restaura, usted va a ver al hombre en su estado caído. Vaya, como si una persona hubiera sido puesta en una silla y por haber pecado ahora está en el suelo, como para darle pues una idea. Estamos en un estado caído. Y por eso el hombre busca el pecado. Por eso al hombre no le interesa nada de Dios. Porque vive muerto en sus delitos y pecados. Pero cuando el hombre que enfrente a Dios, cuando el hombre muera, cuando el ser humano perezca, cuando su vida se le acabe, entonces se enfrentará al único sabio y verdadero Dios. Allí es donde las cosas, hermano, ya allí el hombre no tendrá oportunidad de arrepentirse. El hombre ya no tendrá oportunidad
¿verdad?, de cambiar su trayectoria. Es ahorita que Dios nos da la oportunidad. Y este hombre, hermanos, es el causante de que venga la maldición a la tierra. Es el causante de que vengan las enfermedades. El pecado entró a través de la desobediencia de un hombre. Y por nacer nosotros, hermanos, de esa descendencia de Adán, nacemos ya bajo esa maldición. Por eso es necesario que todo ser humano, cuando nace, es necesario se le predique de Cristo, para que Cristo le quite, rompa y corte con la maldición que hay sobre el hombre a causa del pecado. Por eso el hombre no entiende por qué cuando entra en depresión las pastillas no le ayudan. Ir con el psicólogo no le ayuda. Lo que le ayuda es que Cristo le cambie su naturaleza. Y esa naturaleza, hermanos, Cristo es el único que nos la puede dar. Si no fuera por Él, ¿en dónde estuviéramos ahorita? ¿En dónde estuviéramos cada uno de los que estamos sentados aquí? Siguiéramos muertos en nuestra vida de pecado. Siguiéramos a lo mejor en las adicciones, siguiéramos en la fornicación, en el adulterio, qué sé yo, siguiéramos con un mal hablar en nuestra boca, siguiéramos siendo ásperos con nuestros hijos, nuestras esposas o esposos. Pero viene alguien y cambia nuestra naturaleza. Recibimos a Cristo, ahora ya no somos nacidos de la carne, ahora somos nacidos en Dios, nacidos en el Espíritu. Y ahora la condenación ha sido quitada, pero todavía vivimos en este mundo que está caído. Por eso cuando una persona dice me voy a casar y voy a ser feliz, qué equivocación. Que va a ser feliz porque se casa. No, tú vas a ser feliz cuando vivas como Cristo quiere que vivas. Tú y yo vamos a ser felices cuando Cristo more en nuestro corazón, andemos en caminos rectos de justicia, andemos bajo la guianza de Dios. Mientras no estemos en el redil del Señor, vamos a ser víctimas de Satanás. Y todo esto viene, hermanos, por la desobediencia del hombre. Vuestras iniquidades hicieron una división entre Dios y ustedes. Vuestras iniquidades, vuestros pecados. La desobediencia. Y la desobediencia, hermanos, trajo la caída del hombre. Regrésalo, por favor. Trajo la caída del hombre. El hombre, hermanos, se paseaba en el huerto del Edén. El hombre fue puesto en una posición de alto rango, pues. Fue puesto para gobernar, fue puesto para señorear. Se le dio aún la ayuda a Adán. Mirando Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y el hombre, hermano, le fue dada su mujer. Le fue dada la mujer, pero incurren en un pecado y viene la caída. La caída, hermano, es lo que nosotros estamos sufriendo. Esa caída es terrible. Por eso la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 3, Juan 3:16, ¿qué dice, hermanos? Porque de tal manera que amó Dios al mundo. ¿Para qué más? A ver, ayúdeme. Dio a su hijo, ¿para qué? Para que aquel que en él cree no se qué, no se pierda. Pero ¿por qué se debe de perder? ¿Por qué se habría de perder? ¿Por qué habría de ser salvo solo por creer en algo? Por eso cuando uno le predica a la gente de Dios, hermano, uno le dice a la gente, recibe a Cristo en tu corazón. Dios envió a su hijo a morir por ti y por mí en la cruz. La persona dice, pero ¿yo qué tengo que ver con eso? A mí que me interesa que Cristo haya muerto, pues. Yo vivo mi vida, a mí déjenme en paz. Yo soy feliz en mi pecado. Yo soy feliz siendo indiferente a las cosas de Dios. No me interesa, ustedes su religión y yo con la mía. Es más, ni religión tengo. A mí que me interesa, ¿por qué me tienen que arrastrar a la iglesia? ¿Por qué tengo yo que leer la Biblia? ¿Por qué tengo que hacer lo que ustedes dicen? Ahí vemos, hermano, en ese lenguaje, la ignorancia del hombre. La postura caída del hombre. Vemos la falta de vida que hay en esa persona y que cree que en sus fuerzas puede sostenerse y vivir una vida solo para satisfacer sus placeres carnales. ¿Sabe, hermano, que la satisfacción carnal del hombre es lo que está destruyendo los hogares en nuestros días?
El hombre solamente, hablando de hombre, estoy hablando de la humanidad. La humanidad solamente quiere satisfacer su necesidad carnal. A cada rato comer, a cada rato dormir. Y si no pudiera trabajar, sería la mejor vida para mí. Solo queriendo satisfacer una vida carnal. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, por causa de que entra el pecado, el hombre cae bajo maldición. La misma tierra cae bajo maldición. Y eso es lo que hoy nosotros vivimos. Por eso usted va a ver en muchos lugares, hermano, le rezan a santo fulano, le rezan a san quien sabe quién, le ponen veladoras a la fulana aquella y nada de eso tiene solución. Nada de eso le da solución a los problemas. Hay una insatisfacción. En la caída del hombre, Satanás, hermano, utiliza a la serpiente, porque dice la Biblia en el libro de Génesis que la serpiente era más astuta que todos los animales, mucho más astuta, y causa que el hombre caiga. ¿Y qué causa, hermano, la caída? Dios lo echa fuera de su presencia. Recuerda que yo le hablaba el día miércoles, el hombre como el sacerdote, hermanos, que caminaba en el tabernáculo y podía llegar hasta el lugar santísimo, así el hombre tenía ese acceso a Dios. Todos los días el hombre escuchaba la voz de Dios. La voz de Dios, hermano, no estaba así escrita en un libro. Se paseaba por el huerto. El hombre tenía el acceso a su presencia. El hombre podía tener ese diálogo con Dios. El hombre no rezaba, hermanos. El hombre hablaba con Dios. Ahí es donde se desenmascara todas las religiones habidas y por haber. Ahí, hermano, es donde nos damos cuenta que si nos vamos al principio, es lo que hoy en día predicamos. No predicamos una religión, predicamos una relación entre Dios y el hombre. Pregúntale a tu vecino, ¿cómo está tu relación con Dios? Relación, hermano, que muchos ni siquiera se toman en cuenta. Venimos a la iglesia y no tenemos relación con Dios. Venimos a la iglesia y no sabemos a qué hemos venido. Venimos a la iglesia y venimos sin hambre y sin sed de Dios. Y eso lo podemos entender en el inconverso. Pero uno que es creyente, hermano, uno tiene hambre y sed de su palabra. Uno quiere escuchar un consejo de parte de Dios. Este mundo está caído. Necesito el consejo del sabio de sabios, porque allá afuera necesito la sabiduría de parte de Dios. Entonces no me baso en mi inteligencia, sino que me baso en lo que la palabra de Dios dice que el hombre necesita. Pues Dios lo formó del barro. Dios lo hizo de la vil tierra, lo sacó de lo más bajo, hermano, sopla y lo pone en una posición. Y le dice, te voy a dar la chance de que andes aquí y yo me voy a pasear aquí contigo. Y entonces el hombre tiene ese acceso. Y Dios, hermano, que es sabio, Dios no hizo un robot para que el hombre hiciera solo, como si fuera algo programado. Le da su propia voluntad, le da su intelecto, le da emociones, y por eso el hombre es hecho a imagen y a semejanza, porque Dios piensa, siente, tiene voluntad y tiene emociones. Por eso somos hechos a su imagen y a su semejanza. Y el hombre cae. Y cuando cae, hermano, viene la vergüenza. Se da cuenta que está desnudo y Dios les dice, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? Porque el hombre estaba en un estado de inocencia. Pero cuando ya viene a la conciencia, hermano, ya tiene conocimiento de lo que está haciendo. Por eso cuando una persona ha recibido a Cristo en su corazón y peca voluntariamente, lo hace bajo conciencia. Y ese pecado le causa vergüenza, le causa un alejamiento. Isaías dice, vuestras iniquidades han causado una ruptura entre vosotros y el rostro de Dios. Vuestras iniquidades. Una vergüenza, una separación, tanto que Dios, hermano, tuvo que echar fuera de sí. Donde estaba Adán y Eva, lo echó fuera de él, lejos, lo sacó del huerto del Edén. Fue quitado de su presencia. Hubo una división, hubo una ruptura. Esa división, hermano, es la que causa el vacío que hay en el corazón del hombre.
esa división, el hombre no está completo. El hombre separado de Dios está incompleto. Y a manera de darnos a entender un poquito, cuando nosotros encontramos esposa, nos sentimos a veces como completos, como humanos, como seres carnales. Nos sentimos como completos porque como humanos, con mi esposa me puedo reproducir como ser humano. Puedo tener la experiencia de tener a otro ser humano junto conmigo y ver cuando llora, ver cuando ríe, ver cuando está triste, ver las decisiones que toma. ¿Por qué las mujeres son así? Las mujeres dicen, ¿y por qué los hombres son así? Entre hombres a veces la plática, a veces los hombres dicen, ¿quién entiende a las mujeres? Porque uno entre hombres se entiende hasta con una mirada. Pero cuando las mujeres hablan, dan santo y seña y dicen esto y dicen aquello y solamente ellas se entienden, y para decir una cosa dicen como 20,000 palabras y uno dice, pero ¿por qué tanta palabrería si con una sola tenemos? Porque Dios les dio a ellas su voluntad y por eso ellas son como son, porque tienen la decisión de ser como ellas son. A nosotros también Dios nos dio nuestra voluntad y somos como somos porque así Dios nos hizo y tenemos nuestra propia voluntad y a veces tomamos decisiones erróneas. La mujer dice, pero hombre, qué bruto, qué decisión tomaste ahí. ¿Sí está la iglesia aquí todavía? Y tenemos nosotros nuestra voluntad y de repente nos equivocamos y vienen los sentimientos y somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Pero la imagen está distorsionada a causa del pecado. Por eso el hombre, cuando ya tiene su hogar, como vive en un estado caído, en un estado de desobediencia, rompe las barreras, cruza las vallas, viola la voz, la palabra, la ley de Dios, y cuando ya tiene a su mujer, anda buscando otra. Y ya tiene a su varón y anda buscando otro. Dios le dijo específicamente, de este árbol no comerás, el día que de él comieres, ciertamente, ¿qué? Morirás. La caída del hombre trajo culpa. Se sintieron culpables. La caída del hombre trajo esa separación, le trajo una condenación. Por eso, cuando un ser humano nace, nace bajo condenación. Qué impresionante. Que ninguna religión tiene el poder para cortar esa condenación. Solo Dios la tiene, hermano, a través de su Hijo. Nos hace esclavos de Satanás, la desobediencia. El pecado, la separación, la caída nos hizo esclavos de Satanás y con ella vino la muerte. Vino la muerte. Por eso, hermano, está establecido que el hombre debe de nacer, pero también va a morir. ¿Este cuerpo a dónde va a regresar? Al polvo. Y el que no tiene a Cristo en su corazón, cuando muera, también experimentará la muerte segunda. Será lanzado al lago, hermanos, de fuego, o al infierno si usted quiere, donde ya no hay más esperanza. Pero ese es un cuento chino, el del infierno, hermanos. ¿Será cierto? ¿Será cierto que es ficticio el infierno? ¿Será solamente un cuento que se inventaron por ahí? Eso de la serpiente, como que, pues yo nunca he visto a una serpiente que hable. Pero pensamos así, hermano, porque disculpe la expresión, por nuestra ignorancia. Porque hasta la fecha, hermano, el que usó a la serpiente todavía sigue hablando también. El que usó a la serpiente todavía sigue utilizando otros vehículos para hacer caer, para tentar, para mantenernos lejos de Dios. Y en estos días hemos tenido, hermano, unos estudios que hemos tenido con los del instituto, los hermanos del instituto,
Y me ha gustado algo que Dios nos ha llevado a hacer, que de una de otra manera ejemplificarlo o dar una breve ilustración nos ayuda y nos abre un poco más nuestra mentalidad y podemos captar un poco más el entendimiento que nos quiere dar la palabra. Los resultados del pecado son vergüenza. Y yo quisiera hacer algo, hermano Pepe, ¿me ayudas? Hermano Jesús, ¿me ayuda? Me ayuden a quitar este aquí poquito hacia atrás. En el huerto del Edén, hermanos, está Dios. Vamos a decir que nuestro hermano Pepe aquí solo un simbolismo, ¿verdad? Está Dios y la voz de Dios está en el huerto del Edén. Y aquí está Adán y por ahí anda Eva, ¿verdad? Aquí está Adán y Eva por ahí anda. Y este es el privilegio que tenía Adán con Dios, que podía acercarse, que podían platicar, que podían tener una conversación, y que el hombre era sustentado ¿por quién, hermanos? Por Dios. ¿No será un privilegio grande ser sustentado por Dios? ¿Verdad que sí? Y tiene este grande privilegio de estar aquí y lo pone en una posición de honor, ¿verdad? Aquí, tú aquí, como corona de mi creación, aquí tranquilo, en una posición. No se le olvide esto, hermano, porque esta silla tiene mucho que ver con lo que quiero que usted y yo aprendamos en este día. Es un estado, es una posición que el hombre tenía delante de Dios. El acceso, con tan solo estirar una mano, Dios ahí le respondía. ¿Sí me explico? El acceso. Entonces, cuando Dios, hermano, le dice al hombre que de todo árbol puede comer y que de todo esto se puede alimentar, pero le da una orden específica. ¿Cuál fue la orden, iglesia? ¿Cuál fue la orden que le dio? ¿Que no comiera de cuál árbol? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿De cuál árbol? Del conocimiento del bien y del mal. Entonces, ¿cuál era su postura antes de probar el árbol? ¿Cuál era su estado de él? Vivía en un estado de inocencia. ¿Cómo son los niños cuando están pequeñitos, hermanos, en cuanto a su interior, en cuanto a sus pensamientos? ¿Cómo son? Tiernos, inocentes, hacen las cosas y se ríen y ellos, su corazón es puro, es blanco, es tierno, es un corazón sin mancha, es un corazón de inocencia. Y Dios le da una orden al hombre. La voz de Dios sale de su boca, hermanos. La voz de Dios, la palabra de Dios sale de la boca de él. Y viene la orden, viene la ley, viene lo que el hombre no debería de ser. ¿Por qué Dios tenía que ponerle esa prueba al hombre? ¿Por qué Dios tendría que hacer algo así con el hombre? Dios tiene algo, hermanos, en sí que es su imagen y su semejanza. Dios, hermano, dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 4, si no me equivoco, versículo 24, Dios es espíritu. Isaías, capítulo 43, versículo 7, si no me equivoco, dice que Él es la imagen del Dios invisible. En Colosenses, perdón. Dice que es la imagen del Dios invisible. Pero cuando nosotros vemos, hermano, la imagen y la semejanza de Dios que es transmitida al hombre, el hombre tiene ese mismo privilegio de pensar, de sentir, y ahora es puesto en un lugar de privilegio, en un estado que tiene acceso a Dios. Todo está bien. Y de repente viene esa orden. ¿Y qué es lo que hace Adán y Eva? Violan esa orden.
Y van y come del fruto Eva y viene y le da a su marido, le da a su esposo, le da a su pareja, le da a su cónyuge, y él toma de esta fruta, de este árbol come. Entonces viene el conocimiento del bien y del mal. Ahora nosotros, hermano, se nos ha dado una palabra. Tenemos una ley. Una ley que nos indica moralmente cómo es que debemos de vivir. Ahora nosotros entendemos, hermano, que la Biblia dice que es pecado el adulterio, que es pecado los malos pensamientos, que es pecado el blasfemar, que es pecado el robar, que es pecado el matar, que es pecado la codicia. Se nos dice, este árbol no lo puedes tocar, esto no lo debes de hacer. Ciertamente el día que lo hagas, ¿qué va a pasar? Morirás. Pero no solo eso, posiblemente una persona que está pecando en su pensamiento no muere físicamente, pero siente culpa, siente vergüenza, siente condenación. Tanto, hermano, que Pablo en el libro de los Romanos le dice a los hombres, le dice, ¿verdad? Habiendo visto la obra de Dios, no le glorificaron a él, sino que se pusieron a glorificar la obra de sus manos. El hombre, en lugar de adorar al Creador, empezó a hacer de los árboles dioses de madera. Empezó a hacer de los minerales dioses de metal. En lugar de adorarle, porque como que tenían la idea, pero se desviaron. Todos se desviaron a una, dice la palabra. Todos se desviaron a una. Y dice, hermano, que las mujeres con las mujeres y que los hombres metiéndose con los hombres, hermano. Eso es vergüenza. Eso es pecado. Eso es una aberración delante de Dios. Eso es una iniquidad que abre un abismo entre Dios y el hombre. Pero hoy el hombre se le hace fácil ir y besuquearse con otro hombre. Hoy la mujer se le hace fácil ir y decir, esa mujer me gusta, una mujer con otra mujer. Y promueven el pecado, la lascivia, promueve la lujuria, promueve el homosexualismo, promueve el lesbianismo. Y para ese hombre y esa mujer que le gusta eso, le es normal. Normal. ¿Por qué? Porque ha caído de su estado en donde estaba. Este estado es un estado de pureza, es un estado de santidad, es un estado muy alto, hermanos, donde Dios nos quiere y nos tenía. Muy, muy alto. En este estado, un esposo viviendo en este estado, la mujer se rayó con ese esposo, pues, y viceversa. Pero hoy, ¿qué hace la mujer? Hoy, ¿qué hace el hombre? Todo lo ha distorsionado. Y por estar en este estado caído, el hombre, hermano, vive muerto en sus delitos y en sus pecados. Esa es la caída del hombre. Caída que tiene un grande precio que se paga, hermanos, por haber desobedecido. Fue echado fuera. Dice que fue arrojado, fue alejado de Dios. Allí, hasta ahí. Entonces, ahora el hombre anda sin rumbo, sin dirección. Anda sin el GPS en su vida. Anda, hermano, ahora queriendo él buscar saciarse a sí mismo. Y cuando tiene todo, cuando tiene mucho dinero y tiene los lujos, y si es promiscuo y tiene todas las mujeres que quisiera tener como varón, después de haber probado todo, se da cuenta que sigue con su mismo vacío.
Nada le satisface al hombre. No hay nada que pueda satisfacer a la humanidad hasta que el hombre vuelva a completarse otra vez estando en la presencia de Dios. Hasta volver a recibir la naturaleza divina. Hasta que sea restaurada esa naturaleza que le había sido dada. Y Cristo es el único que la restaura. Cristo, hermano, Cristo es el que restaura todo eso. Dígale a su vecino, es Cristo. Y de una vez, hermano, dele así, mire, despiértate, que Cristo te puede dejar aquí dormido en la iglesia. Entonces, el jardín del Edén era un lugar precioso. Número uno, por la presencia de Dios, hermano. Y número dos, porque allí, hermano, estaba Él para sustentarlo todo y tenían el acceso, tenían todo lo necesario. Hasta el clima era un clima, hermano, nada que ver el clima de Colima. Ni llovía, ¿cómo le parece? Qué impresionante. Eso, cuando yo leí eso la primera vez en la Biblia, hermano, que no llovía, sino que subía como un vapor, como una cierta brisa que surgía de ahí, de la tierra. Para mí eso fue impresionante. Un sistema de riego divino, hermanos. Impresionante. El jardín del Edén, hermanos, fue un lugar de prueba. Porque cuando nos ponemos a pensar, ¿para qué Dios tenía que probar al hombre, pues? ¿Para qué? ¿Para qué tenía que poner ese árbol ahí? ¿Qué no hubiera estado mejor si no hubiera puesto ese árbol, pues? ¿Sí o no? Pero tenía que hacerlo. Era necesario que lo pusiera. ¿Sabe por qué era necesario? Porque, hermano, Dios le dio al hombre una naturaleza, vamos a decir, santa, naturaleza santa, por haber sido formado, hecho con las manos del Señor, haber soplado el aliento divino en él, una naturaleza santa, pero no un carácter santo. El carácter tenía que ser formado, tenía que ser forjado. Y por eso era necesaria la prueba, para ver cuál iba a ser su decisión de él, sin que nadie le haya puesto aquí algo programado, porque Dios pudo haberle puesto aquí que él fuera y hiciera lo que él le había dicho, pero le dio su voluntad, le dio que él tuviera sus emociones, que él pudiera escoger. Y por eso el hombre escogió mal. Y por escoger mal, se equivocó. Y al equivocarse, hermano, viene toda esa grande tragedia. Hoy en nuestros días, personas que no escogen bien, es por la falta de búsqueda de Dios. ¿Sabe, hermano? Le digo con todo respeto, ¿sabe cuántas veces hemos tenido que hablar con personas que creyeron que por casarse con el inconverso, y es que Dios lo va a convertir? Escogiste mal. Escogiste mal. Y el escoger mal es terrible. Mira bien si ama a Dios. Mírala bien si ama a Dios, porque si no ama a Dios, te vas a equivocar. Y feamente te vas a equivocar. Y claro, ha habido ahí testimonios donde, no, pues es que fulano se convirtió, sí, pero no sabes si va a pasar lo mismo contigo. Y muchas veces no escuchamos todo el testimonio completo, porque fulano se convirtió porque por 10, 15 o 20 años aquella mujer o aquel hombre estuvo de rodillas, pero hay algunos que no les gusta estar de rodillas y quieren que Dios convierta a la gente. Y quieren que Dios haga como el genio de la lámpara, le conceda deseos. Y Dios no es un genio, Dios es Dios, hermanos. Dígale a su vecino, dígale, piénsale bien. Dígale, piénsale bien. Piénsale bien, porque mire, hermano, hoy la serpiente no habla como aquel entonces, porque si una serpiente entrara por aquí, hermano, todos saldríamos corriendo y algún valiente la agarraría ahí del cuello y la echaría fuera. Pero una serpiente impacta. Pero hoy Satanás se viste, dice la palabra, ¿como qué? Como ángel de luz. No, tú lo ves. Y con corbata y todo. Y puede hasta levantarte las manos
y puede acompañarte a la iglesia. ¿Sí sabías tú eso? Pero cuando abre la boca, hablando figurativamente, hablando ilustrativamente, cuando abre la boca, la lengua le hace así, miren, no es una sola, es dos. Y no tiene los dientes parejitos, le salen colmillos, pero no se los ves porque es en lo espiritual que tienes que captar eso. Pero como tiene las pestañas chinas, ¿qué me importan los colmillos? Como tiene ojos de color, ¿qué importa? Pero lo que no te fijaste es que está en un estado caído. En un estado caído, y detrás de la corbata no sabes lo que hay ahí. Detrás de esas pestañas, detrás del color de los ojos, detrás de lo que traiga en la cartera, hay algo que a lo mejor no vas a querer tenerlo en casa todos los días. Y por eso hoy para muchas y para muchos es la lucha de tener que todavía hasta la fecha tener que arrastrar a su cónyuge a la iglesia, tener que forzarle a que lea, tener que forzarle a que ore, porque te cayó el peso y la responsabilidad en la casa de que tu casa debe de ser guiada bajo la guianza de Dios, pero el que escogiste en lugar de ayudarte está en contra de todo lo que tú haces. Y qué dolor y qué tristeza y qué angustia es vivir con alguien así todos los días. Eso es terrible. Terrible es, hermano. En esa casa se necesita predicar a Cristo. Se necesita meter la palabra con todo, ayuno y oración, hasta que Satanás salga volando de la casa y el hombre y la mujer puedan consagrarse a Dios y ser la imagen y la semejanza de Dios restaurada en ese matrimonio, hermano. Es algo tan serio lo que nosotros vemos en nuestros días, que, hermano, fueron echados fuera, fueron arrojados, cayeron de la presencia, están en un estado pecaminoso, por tanto su mente está turbada, está, hermano, esclavizada con lo que Satanás pone allá afuera. La pone, y mire, hermano, la serpiente, ponemos la que sigue, la serpiente fue el vehículo. Fue el vehículo que Satanás usó, pero el tentador no era la serpiente, sino que el tentador es Satanás. Tienta a Satanás de tal manera que, hermano, quiere mantener a la persona esclavizada. Esclavízamelo ahí, Álvaro, ayúdeme ahí. Quiere tenerlo esclavizado. En estos días, hermano, se celebra en las iglesias cristianas la muerte de Cristo. Se hace un culto especial, la crucifixión de nuestro Señor y Salvador. Y es tan doloroso, hermano, en el corazón, que muchos de nosotros no entendemos lo que Cristo hizo en la cruz, que hasta la fecha no nos damos la tarea de investigar por qué Cristo vino y murió en la cruz. ¿Cuál es el verdadero significado? ¿En qué me afecta que Cristo haya muerto en la cruz? ¿En qué me afecta el que yo crea ese sacrificio? Mientras que yo no reconozca que esa es mi posición y que estoy alejado de Dios, y que como hombre pecador, alejado y perdido y desnudo y en vergüenza y en culpabilidad y esclavo, necesito de Dios. Mientras que no reconozca en qué estado caído estoy, voy a morir en mis delitos y pecados. Voy a morir en la homosexualidad, en el lesbianismo. Voy a morir inyectándome las venas. Voy a morir con malos pensamientos. Voy a morir teniendo un carácter no habiendo sido transformado, golpeando y gritando y teniendo, hermano, una naturaleza caída. Esa es la urgencia por la cual en las iglesias, hermano, hoy debe de predicarse la palabra, y no tenemos que prepararnos y organizarnos para hacer un show. Tenemos que prepararnos en la oración, en el ayuno, en la búsqueda, en todo, hermano, para predicarle a las almas y hacerles entender que estábamos muertos, pero a través de Cristo ahora tenemos vida en Cristo Jesús, hermano. Gloria a Dios por ese aplauso, hermano. Gloria a Dios por ese aplauso, porque no es para mí, es para el Señor. Pero llegamos a tanta frialdad, hermanos, que no reconocemos el triunfo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo Jesús. No lo reconocemos.
no nos emociona, no nos llena de satisfacción, porque la carne ha apagado el espíritu. ¿Cuántos en esta semana, hermano? ¿Cuántos en la semana, en las iglesias hoy sentados, tuvieron relaciones sexuales ilícitas? ¿Cuántos enfrente de un televisor o de una computadora mirando pornografía? ¿Cuántos en toda la semana no tuvieron el tiempo para sentarse o hincarse un momento en la presencia del Señor, diciéndose creyentes? ¿Cuántos estuvieron algunas metiéndose en lugares donde no debían, dejando tocar su cuerpo por el novio o la novia, o el novio manoseando a la novia, o qué sé yo, hermano, lo que el mundo promueve, y diciéndose creyentes? ¿Cuántos en la semana o en el mes, hermano, han vivido de esa manera? ¿Cuándo van a sentir la presencia del Señor? No se siente la presencia. Hay un problema grave, es un abismo en el que ha caído la persona, y por eso no le interesa nada, no siente nada, no hay emociones, se acabó. Está esclavizado, está apagado. El diablo le cierra la boca, le aprieta las manos, le dobla los pies y nada hace a su favor. Nada hace. Así está amarrado, como una momia está atrapado. Por eso, hermano, un creyente, cuando el Espíritu Santo le toca y se da cuenta que estaba esclavizado, y que llega el Espíritu de Dios y rompe con las cadenas y lo levanta a la posición donde debería de estar, hermano, le llega la emoción, le llega la vida, empieza a sentir el impacto divino de Dios hacia abajo. Y ahora la persona, hermano, su mirada es diferente. Quiere, tiene hambre, ha despertado. El ser interior ha vuelto a revivir. Ahora ha sido dado una nueva naturaleza. Ahora es hecho de Dios, hermano. Por eso cuando usted llega a la casa y usted anda en el Espíritu, no importa que toda la familia tenga una fiesta toda pagana y toda mundana, usted llega, hermano, y la presencia de Dios se hace presente ahí. Usted llega y todos empiezan a respetarle, y todos empiezan como a calmarse, y ni se atreven a ofrecerte una, ni se atreven a decirte nada. ¿Por qué? Porque saben que eres un hijo de Dios, que no estás en esa postura caída, que tú vives en las alturas juntamente con Cristo, que has sido puesto en lo celestial, que has sido puesto en la posición donde deberíamos de estar. Y por eso, hermano, ese tentador va a ir detrás de nosotros, va a ir detrás del inconverso, va a ir detrás de aquel que no tiene esperanza, para mantenerlo alejado de Dios. ¿Y sabe cómo lo mantiene alejado de Dios? Mire, hermano, usted llega aquí, usted no ve aquí ninguna figurilla hecha por el hombre. No ve una imagen así de una virgen, de un santo, nada de eso. Usted no ve aquí nada de eso, hermano. Aquí no ve nada de eso. Porque aquí venimos a ver a Dios con los ojos de la fe. Pero Satanás aparta a la gente y les dice: mira, allá en aquella tecata del árbol se apareció la Virgen de Santo quién sabe qué, y allá va toda la gente, y los mantiene apartados, alejados de Dios con la idolatría. Los tienta que caigan en la idolatría. El que dice: es que yo quisiera dejar esto de las mujeres, pero siento a veces que hasta Dios me las pone. Qué equivocado. Dios no te va a poner eso. Satanás es el que te está poniendo todo eso. Es que mira, tantas oportunidades. No son oportunidades, es tentación que Satanás quiere que tú caigas. Y Dios te está dando la oportunidad de que escojas bien, porque ahora tienes el conocimiento del bien y del mal. Escoge el bien y Dios te hará bien. Pero como vivimos en la naturaleza caída, los sentidos, hermano, los sentidos del hombre han sido distorsionados. Por eso usted va a notar en la Biblia, cuando usted lee en el libro de Génesis, hermano, dice la palabra que Satanás viene y le habla, y la mujer oyó, le entró por aquí, y tú vas a ver que muchos por aquí caen, y otros por los ojos caen. Dice que la mujer escuchó eso, ¿verdad? Porque tuvo que haber escuchado con que Dios dijo. No, antes bien lo que Dios te quiso decir. Entonces la mujer, dice la palabra, y vio que el fruto era bueno para comer. Entonces, por el oído, por la mirada y por el tacto. Por ahí, por esos sentidos que están distorsionados, a eso se le llama carne. Aprenda, a eso se le llama carne.
Cuando una persona anda en la carne, a eso se refiere. A que sus sentidos, todos esos distorsionados, no los puede aplacar y anda mirando a las mujeres como un lobo queriendo devorarlas a todas, y las mira y las barre y las desviste. Anda en la carne. Déjame tocar poquito, déjame agarrar aquí, déjame esto, déjame el otro. Y luego anda escuchando el chisme, anda escuchando las cosas que no le son de edificación. Anda en la carne. Dígale a su vecino, la carne. Dígaselo otra vez, dígale, la carne. Por eso, fíjese bien, hermano. Dios habló, ¿verdad? Dijo, de este árbol no vas a comer. ¿A dónde le habló? ¿Qué dice Romanos 10:17? ¿Por dónde entra la fe? ¿Y el oír de qué? La palabra. A menos palabra, menos fe. A menos fe, tú vas a creer que tú puedes hacer las cosas por ti mismo, porque no tienes palabra. Entonces, ¿qué es lo que Satanás va a hacer cuando quieres leer la palabra? Y le va a dar un masajito aquí. Y se duerme así. Y con la Biblia así abierta. ¿Sí ha visto a alguien así? Hágame así, porque usted sabe de lo que le estoy hablando. Sí, usted sabe muy bien de lo que estamos hablando. Dormido, dormido, dormido. Abra la Biblia así. Dormido. Y así los vas a ver en el culto. Sí, así los vas a ver en el culto, porque quiero que el enemigo se quede avergonzado. Así lo vas a ver en el culto, porque en el culto lo que Satanás hace es que te tapa los oídos y te da sueño. ¿Para qué? Para que no entre ¿qué? Y no venga la fe. Y si la fe no entra, no viene el despertar en la persona. Entonces, este individuo puede estar en la iglesia y hacerse más viejo que Matusalén y nunca haber creído en la palabra del Señor. Y por haber entrado a la iglesia, cree que se va a ir al cielo. ¡Qué equivocación! Arrepiéntete, que Cristo te ama. Vivamos una vida de santidad. Escuchemos la voz de Dios y esforcémonos por lo que es bueno, agradable, lo que nos trae bendición a nuestra vida. Esforcémonos. Deje de darle más horas y horas y horas a su trabajo. Dele horas y horas a su alma, a su espíritu, porque Cristo en cualquier rato se nos viene, hermano. Y hay mucha gente tibia, fría, ocupadísima en su trabajo, llenando la cuenta de dinero, pero vacíos de la presencia de Dios. Esa persona se va a quedar con su dinero y con su banco y con su carro y con todo, hermano, y se va a quedar triste porque la iglesia nos vamos con Cristo Jesús.